Hay historias que todos conocemos, ¿verdad? Y la de la Edad de Oro de Israel, con los reyes David y Salomón, es sin duda una de ellas. Hablamos de una época de un esplendor casi mítico, de sabiduría, de un poder inmenso. Pero, ¿qué pasa cuando esta narración tan épica choca de frente con lo que nos dice la arqueología? Pues venga, vamos a meternos de lleno en este debate tan fascinante. Si abrimos la Biblia, el cuadro que pinta es majestuoso, un imperio unificado, un reino de una riqueza y una influencia que no tenía precedentes. Vamos, la imagen que nos queda es la de una auténtica superpotencia del antiguo Próximo Oriente, con un templo magnífico como corazón de todo. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone interesante. Es el choque, el cara a cara entre dos formas de conocer el pasado. Por un lado, el texto antiguo, que está cargado de teología, de memoria, y por otro lado, la pala del arqueólogo, que a veces desentierra una realidad que, no encaja del todo. Antes de nada, vamos a pararnos un momento a entender la dimensión de lo que nos cuenta el relato bíblico. Ojo, porque no habla de un pequeño reino tribal, para nada. Habla de una superpotencia regional en toda regla. El punto clave es este. La escala es monumental. Los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas, todos describen un dominio que controlaba las rutas comerciales más importantes y que sometía a sus vecinos. Una edad dorada, vamos. Pero claro, y esto es fundamental para entenderlo todo, el propio relato de la Biblia no es una única voz, no es un bloque. La llamada historia deuteronomista, por ejemplo, se escribió siglos después de los hechos, intentando darle un sentido a la catástrofe del exilio. Y luego tenemos los libros de Crónicas, que presentan una versión ya súper idealizada de David y Salomón, casi perfectos, como un modelo a imitar. Así que tenemos, de entrada, dos textos escritos en épocas muy distintas y con propósitos muy diferentes. Y la pregunta es, ¿de dónde sale esta idea de tener un rey? Porque no es algo que apareciera de la noche a la mañana. Fue, más bien, el resultado de unas presiones sociales y políticas muy fuertes. A ver, antes de los reyes, la estructura social era una especie de confederación de tribus. En momentos de crisis, pues surgían líderes carismáticos, los famosos jueces. Pero la situación estaba cambiando. La población crecía, hacía falta una defensa más organizada contra enemigos como los filisteos y, por qué no decirlo, la influencia de las grandes monarquías de alrededor pesaba mucho. Todo eso creó una demanda popular que resuena en el texto. Danos un rey como tienen todas las demás naciones. Y ahora le damos la vuelta a la tortilla. Dejamos a un lado el texto y cogemos la pala, la paleta del arqueólogo. ¿Qué nos cuenta la evidencia material de este mismo periodo? ¿Qué encontramos bajo tierra? Pues aquí entra un concepto que es absolutamente clave, la cronología baja. Es una teoría impulsada por arqueólogos como Israel Finkelstein y se basa en métodos modernos como la datación por radiocarbono. Lo que propone es algo radical, que muchas de las grandes construcciones que se atribuían a Salomón en el siglo X a.C., en realidad son del siglo IX. Puede parecer poco, un siglo de diferencia, pero es que lo cambia todo. Y esto nos lleva a un hallazgo que la verdad es bastante chocante. Resulta que la gran capital imperial de David y Salomón, Jerusalén, en ese siglo X, no tiene restos de palacios monumentales ni de murallas imponentes. La evidencia arqueológica lo que nos muestra es más bien una aldea grande, un asentamiento importante en las montañas, sí, pero no la gran metrópolis que describe la Biblia. Esta frase resume muy bien la postura de gran parte de la arqueología actual. A ver, no se trata de negar que existieran figuras como David, para nada. Lo que se cuestiona es la escala, la dimensión de su reino. La evidencia material de un gran imperio centralizado en esa época, sencillamente, brilla por su ausencia. Vale, entonces, con esta nueva perspectiva arqueológica sobre la mesa, ¿cómo cambia nuestra visión de figuras tan icónicas como Saúl, David y Salomón? Pues vamos a verlo. Este es quizá uno de los ejemplos más claros de todos. Durante décadas, estas puertas impresionantes, con un diseño muy particular, en ciudades estratégicas como Megiddo o Azor, se consideraron la prueba del algodón del poderío constructor de Salomón. Pero claro, según la cronología baja, estas construcciones son un siglo posteriores. Pertenecen al apogeo del Reino del Norte bajo la poderosa dinastía de Omri. Y esto, claro, desplaza el foco de poder de Judá en el sur a Israel en el norte. Primero vamos a refrescar la memoria con la imagen bíblica. David, el conquistador, el que unifica las tribus, el rey poeta que gobierna un imperio gigantesco desde su capital en Jerusalén. Y ahora, la imagen que nos devuelve la arqueología. Gracias a un hallazgo increíble, la estela de Tel Dan, que es una inscripción del siglo IX, sabemos que existió una dinastía llamada la Casa de David. O sea que David tiene una base histórica muy sólida. Ahora bien, la escala parece otra. Probablemente fue un jefe tribal muy carismático, un caudillo local de las montañas del sur, cuyo recuerdo con el tiempo fue magnificado por las generaciones siguientes.
¿Y qué hay de Saúl, el primer rey? ¿Una figura tan trágica? Pues históricamente es muy posible que representara un primer intento de unir a las tribus del norte para poder hacer frente a la amenaza de los filisteos. Fue la personificación de esa transición tan complicada de un sistema tribal a una monarquía. Y todo esto nos lleva a una de las mayores revisiones de toda esta historia. La gran pregunta: ¿cómo surgieron en realidad los dos reinos? Israel en el norte y Judá en el sur. El relato bíblico es muy dramático. Un gran reino unificado que se parte en dos por culpa de la torpeza del hijo de Salomón. Sin embargo, la visión que nos dan la arqueología y la crítica histórica sugiere algo muy diferente, que Israel y Judá, en realidad, siempre fueron entidades distintas, con geografías, poblaciones y trayectorias que se desarrollaron más bien en paralelo. Y esta es, sin duda, una de las conclusiones más potentes de todo este análisis. Desde esta nueva perspectiva, el reino del norte, Israel, con su capital en Samaria, fue el estado más rico, más poblado y, en definitiva, más poderoso durante el siglo IX. No era el hermano pequeño y rebelde de la historia, sino la verdadera potencia de la zona en su tiempo. Bueno, y después de todo esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos reconciliar estas dos visiones que parecen tan distintas? Creo que es fundamental entender que no se trata de que una disciplina gane a la otra. Para comprender de verdad esta época tan fascinante, necesitamos todas las herramientas que tenemos a mano: la sensibilidad literaria para leer la Biblia, el rigor científico de la arqueología y la capacidad de reflexión de la teología. Y este es, para mí, el punto clave de todo. La Biblia nos escribió para ser un manual de historia tal y como lo entendemos hoy. Es un texto que busca construir una identidad, transmitir un mensaje teológico muy profundo. La historia de David y Salomón se cuenta para decir algo sobre Dios, sobre el pueblo de Israel y sobre la alianza, sobre todo desde la perspectiva de la gente de Judá, que es quien escribe la versión final. Así que, al final, nos quedamos con esta pregunta. Lejos de empobrecer la historia, este diálogo entre el texto y la arqueología nos abre un montón de dimensiones nuevas. Nos invita a leer con más profundidad, a valorar la complejidad de la historia y entender que la verdad a veces se encuentra no solo en saber qué ocurrió exactamente, sino en comprender el significado que las generaciones posteriores le dieron a esos recuerdos.